Bueno, vamos a dar inicio, falta un minuto para que empecemos la clase, para retomar el cursado y el dictado de la materia. Luego de que terminemos, se la paso a la grabación para que la tengan y al PDF de la presentación. Hola Francisco. Hola Carlos. ¿Cómo andamos? ¿Cómo te va? Bien, che. Bien. Retomando de Pasó vuelta. rápido enero, ¿no? Le decía yo el otro día a la Elisa. Sí. Pasó volando enero. Sí, así es. Pasó rápido, rápido. Así que bueno. De vuelta, che. Sí. Está bueno. Hoy tenemos la clase de tecnología de aplicación y una parte de resistencia. Vamos a dar un pedacito de resistencia para adelantar porque es larga la clase de resistencia. Perfecto. Así que, bueno. Bárbaro, che. Ya hay cuántos chicos. Veo bastante. Ya hay 44 sí. participantes. ¿Cuántos bueno, son en total los que están participando en las comisiones? ¿Te acordás? Lo que pasa, hay que ver ahora, después del parcial han disminuido bastante. Estábamos en más o menos 120 alumnos. Ajá. Yo calculo que hay muchos que estaban cursando porque, bueno, para repasar la materia. Claro. Otros, Hola, Elisa. Ahí está Elisa, otros quedaron libres. Inge, hola no Fran, buen día. Buen día. Hola Elisa, ¿cómo te va? Bien, Sí, bien. quedarán unos 80. Yo calculo que más o menos 80, 90 alumnos son, Carlos. Bien. Sí, son 93 alumnos los que quedan, Ajá. O sea, si siguen sin dejar ninguno por otra razón. Está bien, está bien. Perfecto. Bueno, entonces estamos con la participación de 47, más o menos, estamos en el 50. Sí, igual en teoría, Inge, venían participando 70 alumnos en promedio, digamos, hasta el parcial, digamos. Era más o menos 70. Sí, sí, es lo que participaban todas las teorías. Bueno, vos, Elisa, estás en tu pago. No, yo estoy en Las Lajitas ahora. Ah, en Las Lajitas. Ajá, bien. ¿Y vos, sí, Francisco, sí. Acá en Salta? Acá en Salta, sí. Bueno. No hemos ido a ningún lado, Carlos. No queremos salir, nos queremos cuidar porque no queremos arriesgar nada. Así está bien, está bien. Cuidarse. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase. Ya la estoy grabando. Así que voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Qué les parece? ¿Ok? Perfecto, Inge. Bárbaro, che. Ahora tengo que acertar cuál es. A ver, ya te digo yo. Esta. Compartir sonido, optimizar videoclips. Ahí estamos bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Bueno, entonces damos comienzo formal a la 6ª clase.
que corresponde a tecnología de aplicación. Por supuesto, yo puse ahí cátedra de manejo de plaga del año 2020 al 21, porque la vamos a terminar ahora en marzo. ¿Mm? Bien. La clase tecnología de aplicación. ¿Qué es tecnología de aplicación? Es el empleo de todos los conocimientos científicos que proporcionen la correcta colocación del producto fitosanitario biológicamente activo en el blanco, en la cantidad necesaria. Profe, disculpe, creo que esta clase ya la dictó. La de tecnología de aplicación. Ah, porque ya la nosotros dicté. ya lo tenemos. Sí, sí, porque ya la tenemos, ya usted lo mandó a la 6ª clase grabada y todo, incluso por el WhatsApp. Ah, bueno, porque yo me estaba llevando por el cronograma. Pensé que en el cronograma tengo tecnología de aplicación con resistencia. Entonces, si ya la di, directamente pasamos a resistencia. ¿Qué les Claro, parece? Inge, esta clase la dio porque habíamos puesto resistencia y después tecnología de aplicación, pero iba a quedar como dividida resistencia. Ajá. Entonces dio tecnología y quedó para después del receso todo resistencia. Ah, bien, 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 bien. Bueno, Fue por está eso el bien. cambio. No, yo estaba confundido entonces, pensé que faltaba esta. Entonces vamos a ir directamente a resistencia. ¿Mm? Claro, yo me llevé por el cronograma, no me acordaba de que ya había dado. ¿Mm? Entonces vamos a ir directamente a resistencia. ¿Ahí se ve bien? Sí, sí se ve. Sí. Bueno. Sí, 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 se ve bien, Carlos. Perfecto. Sí. Bueno, el tema de resistencia pertenece al capítulo 2 del programa, la unidad número 8, para que aquellos que siguen las clases con el programa puedan identificarla. Entonces vamos a entrar a definir qué es resistencia. Al principio le va a parecer un término abstracto todo lo que se hable de resistencia, pero en la medida que vamos avanzando hacia el final, vamos a ver que el problema de la resistencia ha sido una cuestión de mucha practicidad, de mucha actualidad. Entonces, hay mucha confusión, o hubo mucha confusión, respecto a lo que es la resistencia, sobre todo en los productores. Hay definiciones de resistencia. Desde el punto de vista toxicológico, según la Organización Mundial de la Salud, es la habilidad desarrollada de una cepa, o sea, un organismo vivo, de tolerar dosis letales para la mayoría de la población de esa especie. Desde el punto de vista genético, según Crowe en 1960, marca el cambio de la composición genética de una población en respuesta a la presión de selección. Desde el punto de vista práctico, Sawicki en 1987 establece que marca un cambio, o sea, de la misma definición anterior desde el punto de vista genético, igual con el agregado que dice que marca el cambio de una composición genética de una población en respuesta a la presión de selección, afectando el control a campo. De estas definiciones tenemos que resaltar dos cosas. ¿Por qué hablamos de cambios en la composición genética? ¿Y por qué hablamos de presión de selección?
Ahí está la clave para entender la resistencia. Cambios en la composición genética y presión de selección. ¿Cómo es el origen y evolución de la resistencia? Ahí vamos a tratar de ver el origen. El origen y evolución de la resistencia. Entonces, la capacidad de adaptación se sustenta en la variabilidad genética o diversidad genética, que son individuos adaptados a condiciones del medio, a distintas condiciones del medio. Acá está faltando un grafiquito, no sé qué se hizo. La mutación, ¿acaso es para resistir al plaguicida? Porque se usa mucha la justificación de que los organismos vivos, es decir, las plagas, al ser tratadas con el plaguicida, mutan. ¿Eso es así? La pregunta, ¿eso es así? Bien, la respuesta es que esas mutaciones no son provocadas por los productos químicos. Es decir, que la mutación es por otras causas, no por la aplicación del plaguicida, o lo hacen para resistir al plaguicida, en absoluto. La selección, o sea, la presión de selección, que es una de las claves que dijimos en la diapositiva anterior, ¿hace que la frecuencia de resistente aumente? Sí. La respuesta es claro que sí. Son genes de resistencia a muy baja frecuencia. 10 a la menos 2, 10 a la menos 12. Desen cuenta que 10 a la menos 2, 10 a la menos 12 es 0,02 a 0,120, o sea que fíjense que es muy baja la frecuencia, con un evidente menor valor adaptativo. Entonces, de acá se saca la conclusión de que la resistencia es hereditaria, es decir, se hereda. No es que porque nosotros apliquemos el producto químico se produce una mutación. No, se hereda, ya existen en la naturaleza los organismos resistentes, siempre referidos a una determinada dosis. Entonces, ¿cómo podemos hacer para representar esto que estamos hablando? Tenemos una población, vamos a tratar de buscar un puntero láser, acá está. Tenemos un estadio 1 de la población donde, por supuesto, la mayoría de los organismos son susceptibles y se puede observar acá un resistente en forma figurativa, que ni se lo percibe en la naturaleza. A medida de que tenemos mayor frecuencia de tratamientos, ya sea aplicar todos los años o aplicar varias veces en el año en el ciclo de cultivo, a eso se le llama presión de selección, porque estamos ejerciendo una presión seleccionando resistentes, es decir, matamos a los susceptibles y quedan los resistentes. A eso se le llama presión de selección. Pasamos a una población de un estadio 2 con, evidentemente, mayor cantidad de resistentes porque lo que se ha eliminado son la mayoría de susceptibles. Si nosotros seguimos a esto con dosis y alta frecuencia, vamos a lograr que, si bien todavía tenemos una alta densidad de plaga, ellos pueden tener una gran producción de propágulos, ¿no es cierto? Y mantenerse en esa stand de población donde todavía los resistentes no son un problema. Pero a medida que va pasando el tiempo y ejercemos más presión de selección,
vamos a llegar a un estadio 3 en forma figurativa, acá lo estamos haciendo bastante más esquemático, vamos a tener una población resistente porque hemos eliminado todo lo susceptible. Es decir, que el problema, la conclusión de esto es que la evolución de la resistencia es un problema, es un proceso de selección. ¿Mm? Es decir, no hablamos de que el producto químico se usa para resistir, para generar resistencia, sino que hay una evolución de lo resistente por un problema de selección. Siempre se confunden dos términos y ahí tenemos que diferenciarlo. ¿Qué es la resistencia y qué es la tolerancia? La resistencia es la característica de individuos de esa especie, de esa población, para resistir el efecto de un producto. Hay muchos susceptibles y pocos resistentes, es decir, que es una característica inherente que tiene la especie, mientras que tolerancia es inherente, es decir, es la habilidad natural hereditaria para resistir algún producto que tienen por igual todos los individuos de la especie. Un ejemplo para diferenciar esto es el ejemplo de la oruga militar tardía, Spodoptera frugisperda, y otro género de Spodoptera son tolerantes al BT, a Bacillus thuringiensis, porque todos los individuos tienen la habilidad de metabolizar la toxina. Ustedes saben que el BT se metaboliza en el mesenterón del insecto por un pH alcalino, mientras que para las poblaciones de Spodoptera frugisperda tienen otra habilidad para metabolizar la toxina, por lo tanto, tienen tolerancia al BT. Es decir, la diferencia está en que en la tolerancia todos los organismos tienen la misma habilidad, mientras que en la resistencia solamente hay algunos individuos que tienen la habilidad de resistir el efecto del producto. En caso de tolerancia, hay casos en herbicidas y esto es de acuerdo al espectro de malezas susceptibles y otras que son tolerantes. Esto se puede observar en selectividad de cultivos. Ahora, ¿cómo confirmamos la resistencia? Para ello tenemos una metodología, una forma. Tenemos que analizar todos los factores que han podido influir en la falta de eficacia. Acuérdense que la eficiencia se refiere a la tecnología de aplicación, es otra cosa. La eficiencia es una medida cuantitativa en porcentaje, mientras que la eficacia es una medida cualitativa, que el producto sirva para el efecto tóxico. Hay que considerar aspectos que ayuden a sospechar la existencia de la resistencia. Para ello, recurrimos a ensayos de laboratorio para comparar aquellas especies traídas del campo con otras probadamente susceptibles y criadas en laboratorio. Por supuesto, hay que monitorear la resistencia, hay que seguirla, hay que cuantificarla y monitorearla todos los años para ver en ese cultivo, con esa maleza o con ese insecto, qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es la importancia y estudio de la resistencia? Digamos, ¿qué respuesta le damos nosotros cuando encontramos problemas de resistencia? ¿Le asesoramos al productor a aumentar la dosis? ¿O le decimos, en vez de cada 15, 20 días, aplique cada 7? ¿O le recomendamos cambiar el producto fitosanitario? Bien, lo que nosotros creemos es que para ello necesitamos estudiar la resistencia para ver qué es más conveniente. Para ello vamos a estudiar algunos factores. ¿Cuál es la frecuencia
de la resistencia. Es la proporción de individuos de una población que está siendo resistente a un determinado producto. Por ejemplo, un 7% son individuos resistentes de esta población. Nosotros ejercemos a través de las aplicaciones una presión de selección matando susceptibles y llegamos a un determinado momento con un 25% de individuos resistentes con problemas ya de visualizar, de percibir problemas de resistencia. Ahora, la importancia del problema campo no está dado por el valor de la frecuencia, sino también por la densidad de población. O sea, uno esto lo puede percibir o no de acuerdo a la densidad de población. ¿Por qué? Porque con alta frecuencia, en baja densidad de población, no se observan rápidamente individuos resistentes. Son pocos y no se los observa. Es decir, alta frecuencia y baja densidad de población, vamos a ver pocos individuos. A la inversa, con una baja frecuencia, es decir, con una baja frecuencia menor del 7%, pero con una alta densidad de población, sí vamos a ver los individuos resistentes. Entonces, la clave está en la densidad de la población. Entonces, la frecuencia va a estar en relación a la densidad de la población que tengamos. Por ejemplo, así se me ocurre indicarles. Normalmente el problema de la langosta no es tan visible porque la densidad de población siempre ha estado controlada. Pero estos últimos años, el año pasado y el anteaño pasado, se ha observado una alta densidad de población. Seguramente en esa alta densidad de población se ha verificado problemas de resistencia, es decir, problemas de langostas que son resistentes a productos fitosanitarios. Entonces, normalmente no se los ve, pero cuando hay una alta densidad de población se puede llegar a observar. Frecuencia crítica. Entonces, hablando de frecuencia, deberemos tener un límite, es decir, hasta cuándo consideramos nosotros que un producto puede ser aplicado. Bueno, es este gráfico lo que nos permite más o menos determinar la frecuencia crítica, la frecuencia de la resistencia de un producto A. Entonces, comienza con 0, una baja frecuencia, o mínimo con 1, y uno puede ir aplicando el producto, el plaguicida A, y en un determinado momento va a cruzar la línea crítica que tiene que ver evidentemente con el costo. Por lo tanto, a ese punto se le llama frecuencia crítica. Es decir, que hasta este punto yo puedo usar el producto porque a partir de ahí ya no es conveniente. Entonces, para los productos nuevos debemos implementar estrategias preventivas para no llegar a la frecuencia crítica. Es decir, si nosotros a un producto nuevo lo usamos repetidamente, ya sea dentro del mismo ciclo o todos los años, vamos a llegar a un momento que va a llegar rápidamente a la frecuencia crítica, es decir, donde el costo va a ser muy alto seguir aplicando porque vamos a tener problemas de manifestación de resistente. Para que ese producto no se agote rápidamente y lo tengamos como herramienta disponible por varios años, nosotros tenemos que implementar estrategias preventivas para que no lleguemos a la frecuencia crítica. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Se entiende, no? Bien. Otro factor, intensidad. Recién vimos frecuencia, alta o baja. Frecuencia alta o baja.
Si es baja, poco individuo resistente. Si es alta, un 7% de individuos resistentes. Y eso depende de la densidad de la población. Ahora vamos a ver intensidad. La intensidad se refiere a la magnitud de la resistencia, es decir, la fuerza con la que se manifiesta la resistencia, expresada por la diferencia entre individuos susceptibles e individuos resistentes con relación a la susceptibilidad a un producto, medida en porcentaje de mortalidad al variar la concentración. Bien, esto, y yo les recomiendo que cuando lo estudien con este gráfico, porque aquí queda, ahí es donde más claro se puede observar. Acá tenemos el porcentaje de mortandad de los individuos susceptibles y resistentes, con el logaritmo de la concentración del plaguicida. Si yo coloco el logaritmo de la concentración del plaguicida en esta postura, acá estoy con una baja intensidad matando no tan solo susceptibles, sino parte de resistentes. Mientras que con una alta intensidad, esa misma dosis, que sería esta, a donde está el huequito acá, solamente mataría a los susceptibles dejando los resistentes. Hay mucha diferencia entre la concentración que se necesita para matar a los susceptibles para la que se necesita para matar a los resistentes. Estas curvas, por supuesto, cuyos valores se determinan en laboratorio, son con poblaciones criadas artificialmente. Debe quedar claro que el hecho de ser resistente no quiere decir que no se mueren, es decir, que se va a necesitar mayores dosis simplemente. Estamos siempre refiriéndonos a una dosis. Entonces, curva junta, línea junta de susceptible con resistente indica baja intensidad. Líneas más separadas, alta intensidad. Ahí está la gráfica de la línea que les acabo de marcar. De acá surge lo siguiente. ¿Cuál es la concentración discriminante? Es decir, si nos vamos al gráfico anterior, la concentración discriminante va a ser aquella que mate al 100% de lo susceptible. A esa se le llama concentración discriminante. Lo peor que puede pasar es que se aplique esa concentración porque discriminará entre susceptibles y resistentes al quedar solo estos últimos. La evolución de la resistencia va a ser más rápida porque serán los únicos que se van a reproducir. En cambio, si nosotros usamos una concentración no discriminante, sino una concentración que mate resistente, va a ser más lenta, se va a poder diluir la resistencia por los cruzamientos. Bien. Entonces, ¿cuál es la concentración discriminante? Es aquella que discrimina matando a los susceptibles. Y la evolución de la resistencia va a ser más rápida. Vamos a estudiar entonces cuáles son los mecanismos que se producen en la resistencia. ¿Cuáles son los mecanismos de la resistencia? Para una percepción rápida, he puesto los 4. Reducción en la concentración de productos fitosanitarios en el sitio de acción, es decir, ese es un mecanismo de la resistencia, que se reduzca la concentración en el sitio de acción, que haya alteraciones del metabolismo, o bien que haya pérdida de afinidad del sitio, o aumento en la producción del blanco. Vamos a ver cada uno de estos. Cuando decimos reducción
de la concentración del producto sanitario en el sitio de acción, tenemos A, reducción en la penetración o absorción, es decir, tenemos una cutícula más quistinizada, paredes gruesas, membranas más difíciles de penetrar, o bien estomas modificados en los resistentes donde no llega la concentración tóxica al sitio. A eso se refiere reducción en la penetración. Es decir, tenemos problemas en la cutícula porque tiene paredes gruesas o las membranas son gruesas o los estomas están modificados en los resistentes, cosa que no sucede en los susceptibles. Hay una compartimentación o aislamiento del producto fitosanitario. Esto ocurre cuando se secuestra en el apoplastom o en la vacuola. Por ejemplo, el caso del triadimenol, que es un fungicida en Nustilago avenae, o bien ocurre en el caso del herbicida paraquat en alguna maleza. Es decir, se secuestra en una vacuola, lo vacuoliza y no produce acción tóxica. Eso es compartimentación o aislamiento del producto fitosanitario. Y la otra causa en la reducción del sitio de acción es la excreción del producto, es decir, no se acumula porque el organismo tiene la particularidad de excretarlo fuera de la célula. Por ejemplo, el fungicida fenarimol en alternaria SP, es decir, lo excreta, no se acumula y no llega a la dosis tóxica. Entonces, en síntesis, reducción de la concentración del producto fitosanitario del sitio de acción, tenemos reducción a la penetración, compartimentación y excreción. Son tres mecanismos de la resistencia. Vamos a ver alteraciones del metabolismo. El que detoxifica moléculas. El producto fitosanitario es degradado por enzimas, o bien las enzimas que posee son más eficientes que las de los productos susceptibles, antes de llegar al sitio de acción. Es decir, que el organismo tiene la particularidad de tener enzimas más eficientes o mayor producción de enzimas y no deja que llegue la acción tóxica al sitio de acción. En resistentes más que en los susceptibles. Esto puede ocurrir por distintas razones. Una razón es que tiene amplificación génica en el crossing over, produce el doble de enzimas, y eso puede ser una mutación. O bien hay insectos como el Mysus persicae contra los fosforados, los detoxifican. Hay hongos y malezas por incremento de producción de enzimas. Es decir, que por este ejemplo hay varios organismos que tienen esta acción de detoxificar las moléculas. Vamos a ver ahora pérdida de afinidad en el sitio. La que acabamos de ver es alteración en el metabolismo. Pérdida de afinidad del sitio. La pérdida de afinidad del sitio. ¿Qué pasa acá? Ah, me faltaba uno, perdón. Me faltaba uno en la alteración en el metabolismo, que es el que activa moléculas. Esto ocurre en susceptible y no en resistente, porque no tienen la enzima para activar. Eso se ve muy claramente en el caso del 2,4-DB. Se activa la molécula dentro de la planta y produce la acción tóxica. Ahora sí, pérdida de afinidad del sitio. Tenemos el caso de insectos con alteración en la enzima acetilcolinesterasas o receptores del canal de sodio. Estos insectos con alteración de la enzima de la acetilcolinesterasa se produce por pérdida de afinidad. Hay otro ejemplo como en el caso de hongos o micetes con el metalaxil M, que impide la biosíntesis del ARN.
en la enzima ARN polimerasa 1 por uso repetitivo en papa, como en el caso del tizón, o bien en la vid por peronóspora, o en las curcubitáceas con el mildio, y en el tabaco por el moho azul. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Hay una mutación de la enzima AR polimerasa con distintas razas de resistencia. Esto siempre se verifica por la cantidad de veces que se repite la aplicación con metalaxil. En el caso de malezas, hay muchos ejemplos ya a esta altura resistente al glifosato. Tenemos el gramillón, pero donde la enzima EPS-PS está sustituida por la prolina, por la serina. Pero hay muchos ejemplos ya de resistencia en malezas. Y por aumento de la producción del blanco. En el caso de herbicidas resistentes al glifosato, tenemos los biotipos de las malezas resistentes que producen 4 veces más enzima, la EPS-PS, por ejemplo, el amaranto quitensis, el ataco, el cloris, la Santa Lucía, etc. Son problemas actuales de resistencia en los barbechos para grano. El ataco espinoso, la cloris y la Santa Lucía. Entonces, estos tienen la propiedad de aumento de producción del blanco. Bien, ahora pasamos a ver la importancia de los mecanismos de la resistencia. ¿Cómo hacemos nosotros para poder, esto que acabamos de ver, quebrar, bloquear o mejorar la efectividad del producto fitosanitario? Para la reducción en la penetración, en el caso de insecticida, ya sea porque tenga, acuérdese, por cutícula o que sean cutícula más gruesa, membrana más gruesa o quitinizados, se puede usar tensoactivos o solventes de óptima polaridad y viscosidad. Acuérdense cuando vimos sustancias auxiliares, hay un gráfico donde estudiamos los tensoactivos que tienen una cabecita y una colita, unos son más afines a las grasas, otros más afines al agua, más polar o apolar, y eso disuelve las capas y puede penetrar. O bien usar solventes de una óptima polaridad, ya sea más polar o apolar, de acuerdo a las circunstancias. Esto está relacionado a la viscosidad. Mientras más viscoso, más denso, mayor afinidad a las grasas. Mientras menos denso, mayor afinidad al agua. Para el aumento de la detoxificación, en el caso de ese mecanismo, bueno, se pueden usar inhibidores de enzima. Bueno, se usó en el caso del DDT, inhibidores de la enzima deshidrogenasa. Pero el claro ejemplo es el butóxido de piperonilo, que son los que inhiben las enzimas oxidasas de los insectos que degradan los piretroides. Es decir, que el butóxido de piperonilo se lo usa con los piretroides para aumentar, para que sea más sinérgico. En el caso del mecanismo de pérdida de afinidad del sitio de acción del resistente, que es un tema sin solución, por ahora el ejemplo es la resistencia cruzada. Es decir, la pérdida de afinidad, no tenemos todavía herramientas para quebrar o bloquear o mejorar la efectividad de los productos fitosanitarios. En el caso del mecanismo de aumento en la producción del blanco, se recurre a la amplificación génica en biotipos de resistente, con mayor producción de enzima, como las AHAS, que lleva a las resistencias cruzadas, como los herbicidas imidazolinonas y la sulfonilurea. Entonces, el aumento de la producción de blanco se produce por amplificación génica de biotipos de resistente.
Eso se puede observar en las HAS como resistencia cruzada. Para el caso del mecanismo de resistencia, aquel que detoxifica moléculas, es en el caso de los fosforados y carbámicos, es decir, se detoxifican la acetilcolinesterasa. En el caso de la resistencia cruzada, se da cuando un único mecanismo de defensa confiere resistencia a varios productos fitosanitarios, sean o no del mismo grupo químico. Por ejemplo, si los resistentes se modificó la estructura de la acetilcoenzima A, tanto para fosforado y para carbámico. Entonces, si se modifica la estructura de la acetilcoenzima, no tan solo va a ser mecanismos de resistencia para los fosforados, sino también para los carbámicos. Al igual que se modifican los receptores proteicos de los canales de sodio en la acción para los piretroides. También hay un ejemplo de las enzimas en la demetilación del carbono 14, que es la síntesis del ergosterol. Da resistencia a todos los hongos en imidazoles, triazoles, formamidas y pirimidas. Es decir, que esa situación afecta no a un grupo, sino a varios grupos. Otro ejemplo es que la enzima de la AHAS, dando resistencia a la imidazolinona y a las sulfonilureas. Hay un caso de resistencia cruzada negativa, que es cuando la población desarrolla resistencia a un producto fitosanitario y se hace susceptible a la acción de un segundo producto fitosanitario. Este es el ejemplo del carbendazim con el dietofencar. No lo he podido encontrar, por eso puse los signos de declinación en la guía fitosanitaria. Puede ser que ya haya sido estado de baja, pero el ejemplo está. Y por último, la resistencia múltiple, es decir, que hay resistentes a varios productos fitosanitarios por mecanismos diferentes. Esto se puede deber a la alta exposición de dos productos fitosanitarios, por ejemplo, insecticidas fosforados y piretroides, ya sea por amplificación génica enzimática y receptores proteicos. Es un caso semejante al tratamiento de los mosquitos Aedes aegypti que el Ministerio de Salud Pública de la ciudad de Salta ha hecho con los pozos ciegos, es decir, ha tratado durante muchos años contra los mosquitos fosforados con piretroides, y hoy se puede observar que hay una resistencia múltiple, es decir, que los fosforados y piretroides no están siendo tenidos en cuenta para el tratamiento de estos casos. Bien. ¿Qué hora es? Son las 10:30, hemos empezado 10:40, hemos empezado a las 10. Bueno, seguimos un poquito con esto. Entonces, acá tenemos una diapositiva a la cual ustedes la tienen que tener siempre presente de ahora en adelante. En esta diapositiva muestra cómo evoluciona la resistencia y cuáles son los factores que ayudan o afectan la evolución. Son genéticos, biológicos y operacionales. Vamos a estudiar cada uno de ellos, lo vamos a tratar de explicar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, y recordar siempre que a mayor discriminación, mayor selección, se matan los susceptibles y dejan los resistentes. De esa manera se evoluciona más rápido la resistencia.
Esa premisa siempre la tenemos que tener en cuenta para poder estudiar los factores que afectan la resistencia. Vamos a ver lo genético. Los genéticos son la frecuencia, la intensidad, la dominancia, el valor adaptativo y la migración. Entonces, vamos a ver nuevamente frecuencia, intensidad, vamos a agregar dominancia, el valor adaptativo y migración como factor genético. Los que afectan la evolución de resistencia son la frecuencia de la resistencia. Como dijimos hace rato, yo ya se lo había mostrado anteriormente, ustedes tienen acá la concentración discriminante cuando la intensidad, la frecuencia es alta, cuando la frecuencia es baja. Cuando la frecuencia es alta, están más separadas las curvas de los susceptibles y los resistentes, y cuando la intensidad es baja, están menos separadas. Entonces, cuando nosotros hacemos esta aplicación, no tan solo matamos todos los susceptibles, sino parte de los resistentes. Entonces, si la intensidad es alta, las dosis normales de uso serán discriminantes y matarán solamente susceptibles, dejando resistente. En cambio, si la intensidad es baja, las dosis normales de uso van a matar todos los susceptibles y algunos resistentes, por lo tanto, va a evolucionar más lento la resistencia. ¿Se entiende, no? Es decir, vuelvo a repetir, con los gráficos se explica todo. Dominancia. Vamos a ver dominancia de la resistencia. A ver si no me he comido otro. No. Hemos visto frecuencia e intensidad y ahora vemos dominancia. Primero hay que averiguar si es dominante o recesivo. Es decir, asumiendo que la resistencia es monogénica y existen dos alelos, suponiendo que sea resistente y susceptible, nosotros tenemos que saber si son dominantes o recesivos. Vamos a cruzar dos padres homocigotos obtenidos en el laboratorio, obtenemos una F1. Es decir, dos homocigotos del fenotipo susceptible con el fenotipo resistente y vamos a tener una F1 RS. Entonces, aquí tenemos que ver si es dominante o recesivo. Si la F1 se aplica el producto y se ve cómo es su curva, comparadas con los padres homocigotos, es decir, acá tenemos SS y RR, que son los padres homocigotos. La F1 se va a comportar de la siguiente manera. Si la dominancia es recesiva, está en lo susceptible, RS1 va a aparecer a lo susceptible y RS3 también en lo susceptible, si la dominancia está en lo susceptible, cosa contraria que si la dominancia está en lo resistente. Es decir, vamos a tener RS2 y RS3 parecido al padre resistente. Entonces, la dominancia, esta intermedia, indica si tiene el dominante el recesivo, si es dominante el susceptible o es dominante el resistente. Eso va a definir la dominancia. Bien.
¿Cómo es en una... A ver. ¿Qué sucede en la práctica? En la práctica va a depender de la dosis que estamos usando. Acá tenemos una dosis media, la dosis 1 y 1,5, como para ver dosis en litros por hectárea y la mortandad. Si la frecuencia de la resistencia es baja, por ejemplo, por tratarse de un producto nuevo, con medio litro de dosis, con la dosis más chica, va a ser suficiente y evolucionará lento. Esos pocos resistentes pueden ser controlados biológicamente. Ahora, si la frecuencia es alta, por ejemplo, por tratarse de un producto utilizado durante muchos años, ¿qué va a pasar? Entonces, nosotros tenemos que poner estas dos situaciones. Frecuencia baja y frecuencia alta. Cuando es alta, si nosotros usamos la mitad de la dosis, la resistencia será funcionalmente dominante porque los RS, que sobreviven, se van a comportar como el padre resistente, entonces evolucionará más rápido. Si usamos una dosis por arriba de la dosis media, o sea, 1,5, la resistencia será funcionalmente recesiva, porque los RS que se mueren se van a comportar como susceptibles, entonces la evolución será lenta. Esa es la explicación de que es una dominancia relativa. El valor adaptativo. Los individuos de mayor valor adaptativo ante una situación son los que están en mayor frecuencia. Los organismos resistentes son los más adaptados ante la presencia o uso del plaguicida que mata a los susceptibles. Pero sin usar el plaguicida, los más aptos son los susceptibles. Por eso, antes de empezar a usar el plaguicida, la frecuencia de los resistentes es muy baja. Dijimos hace rato, día a la menos 2, día a la menos 2. Lo determinante para tener una alta frecuencia de resistencia es la presión de selección ejercida por el producto nuevo. Es decir, yo tengo acá la frecuencia de la resistencia baja, uso el plaguicida A 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Qué pasa si acá dejo de aplicar? ¿Se revierte? Bien, sí, se revierte. Y esa vuelta atrás va a depender de otras características. La característica va a tener que ver con el tiempo. ¿Cuánto tiempo se revierte la situación? Y acá la podemos ver. Entonces, la respuesta es sí. ¿Se revierte? Sí. Se deja de usar ese producto, la frecuencia de la resistencia tiende a caer y va a caer más rápido si es una población inestable o va a ser más lenta si es una resistencia estable. Normalmente, por suerte, la mayoría de las plagas tienen resistencia inestable, es decir, que se recuperan más rápido. ¿Por qué? Esto es un beneficio, porque si nosotros estamos ante la presencia de una resistencia estable, más de 10 años ya el producto no sirve. Es decir, es mucho tiempo para esperar que se vuelva a usar el producto. Bien. Habíamos dicho que teníamos migración, valor adaptativo y dominancia de la resistencia. La migración, si viene de esporas o semillas
o individuos susceptibles de áreas no tratadas se revierte más rápido. El valor adaptativo. Si en ausencia de la presión de selección del producto los resistentes son menos adaptados, por eso eran tan poco antes de usar el producto, se revierten mucho más rápido. Y si la dominancia es resistente, se revierte recuperando la susceptibilidad más rápido porque los resistentes en el campo son los que hay menos y los susceptibles son los más. Entonces, hay mucha posibilidad de que se crucen dos RS y aparezcan así organismos susceptibles que irán diluyendo la resistencia. Vamos a tratar de ver todo esto. Si R es recesivo y es un problema a campo, significa que la frecuencia es alta. Frecuencia alta significa que hay muchos individuos resistentes. Es porque la mayoría de los individuos de esa población son RR, ya que si es recesivo, los RS se van a comportar como susceptibles y no sería un problema a campo. Entonces, es difícil que aparezcan los susceptibles aunque se deje de aplicar, porque ya casi no están los genes de susceptibilidad en esa población. O sea, que en estos casos, si no hay una migración de individuos susceptibles, es difícil revertir la resistencia. Para insectos resistentes a piretroides, el mecanismo de aumento de metabolismo detoxificante está comprobado que es un gen recesivo. Por eso es un problema grave. Veamos un poquito esto. Bien. Vamos a ver esta situación. Ustedes están observando allí qué es lo que pasa con la migración. Yo se lo voy a volver a mostrar ahora. La frecuencia de resistencia puede ser diferente en distintos campos, debido a diferente frecuencia de aplicación de ese producto en cada uno. Es decir, nosotros tenemos un propietario A que tiene mucho susceptible y poco resistente, igual que un C. Y tenemos un propietario B que tiene mucho resistente y poco susceptible, igual que el D, es decir, se confrontarían, ¿no es cierto? Bien, ¿cuáles de estos son los que se benefician y cuáles son los que se perjudican? Veamos. Si ustedes observan la flechita verde, son los que se benefician. Son el propietario D y el propietario B. Mientras que los que se perjudican son los propietarios A y C porque migrarían hacia su campo, que es lo que está puesto en rojo. Y ahí abajo está la explicación, la migración. Por eso es importante saber de que la resistencia no es un problema de un campo. La estrategia de resistencia se debe aplicar en regiones, porque de nada vale que se aplique a un solo propietario si tiene vecinos que pueden migrar los resistentes hacia su campo. Entonces, este grafiquito les indica cuál es el problema de la migración. Vuelvo a repetir, a ver si puedo. Ustedes sigan este propietario A y el propietario C, que son los que están beneficiados porque tienen mucho susceptible, ellos benefician ¿a quién? Al B y al D, porque migran desde su campo hacia el campo de ellos. Mientras que son perjudicados el A y el C porque migran desde el propietario D y B hacia los campos del A y del C. ¿Ok? Si me han seguido hasta ahí, espero que no se cansen.
Bien, hasta ahora vimos los genéticos. Ahora vamos a pasar a ver los biológicos. Veamos la hora que tenemos. Bueno, justo una hora. Vamos a hacer un descansito de 10-15 minutos y vamos a volver luego. Vamos a dejar acá. Vamos a hacer un descanso para que preparemos el mate o vayan al baño y volvemos en 10-15 minutos. ¿Ok? Bien. Gracias, María. Bárbaro. Gracias, Diego. Gracias, Francisco. Bien, Elisa. Nos vemos enseguida, Inge. Jorgelina. Bien. Entonces, a las 11:10, 11:15 volvemos.